La Escuela Militar de Ingeniería inició sus actividades en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en 1999. La Unidad Académica Santa Cruz fue creciendo en infraestructura y en ambientes en base a las necesidades y a la demanda de la población. En la actualidad ya contamos con el moderno Campus EMI. Tenemos un plan director que está siendo ejecutado desde el año 2016. Se tiene proyectado la construcción del laboratorio para las carreras, oficinas para el personal administrativo, sala de docentes que vayan en beneficio de la comunidad estudiantil y poder seguir formando profesionales de excelencia. La EMI cuenta con un campus universitario de 20.000 metros cuadrados, tiene una superficie construida de 10.700 metros cuadrados y un área verde y de jardines de 4.000 metros cuadrados. Aulas están equipadas con aires acondicionados, internet Wi-Fi y medios audiovisuales para el desarrollo de las clases en ambientes cómodos, confortables y modernos. Soy estudiante de la Escuela Militar de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Ambiental en mi cuarto año. Y como estudiante y ciudadana te pido que te quedes en casa, para que así podamos proteger a tu padre, a tu madre, a tu tío, a tus vecinos, incluso a los adultos mayores, sobre todo ellos, para que así podamos vencer la emergencia sanitaria nacional que vive nuestro amado país. Así que quédate en casa. Hay maneras de seguir adelante. Lo que no hay son excusas para estudiar desde casa. Porque la voluntad y el esfuerzo lo puede todo. La dedicación de cada docente es agradecido de todo corazón. Quédate en casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente la Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica Santa Cruz, dirigiéndose a ti y a todos ustedes para dar más consejos y un poco más de sugerencias en este periodo de coronavirus. Y bueno, cabalmente vamos a hablar acerca del tiempo. El tiempo, ya hemos hablado la anterior vez acerca de cómo podemos utilizar el tiempo en cuarentena. Sin embargo, es importante que ahora hablemos acerca de cómo programar un poco nuestro tiempo para que cuando volvamos a nuestra rutina, a nuestra vida normal y cotidiana, no estemos en ese afán y en estas excusas de me falta el tiempo. Me falta el tiempo, lo que pasa es que no tengo tiempo. ¿Por qué no haces gimnasia? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué no haces yoga? Porque no tengo tiempo. Necesitas pasar más tiempo con tus hijos y resulta que no tengo tiempo. Entonces es importante no entrar en eso, ¿ya? Porque no se trata de que no tengas tiempo, más bien lo que ocurre es que estás mal organizado, no estás con un tiempo organizado, porque yo creo que sí tienes el tiempo, ¿sí? Es importante que para que puedas tener la energía para poder llevar adelante todas tus actividades, mantengas lo que habíamos hablado la anterior vez, una buena alimentación y dormir bien, ¿sí? Acuéstate temprano de tal manera que te alcance el tiempo desde muy temprano, ¿no es cierto? No salir a tropezones de la casa, sino tener el tiempo para poder compartir con tus hijos antes de salir de casa, para ir al trabajo, al colegio, a la universidad y etcétera, ¿ya? Entonces mi recomendación, y este es un video bastante corto, es que este tiempo de cuarentena también lo utilices para poder elaborar un horario donde puedas poner todas tus actividades, las actividades que vas a ir llevando adelante, lo que quisieras hacer. ¿Te gustaría ir al gimnasio? Bueno, ok, prográmalo dentro de este horario. ¿Te gustaría leer más? Bueno, pues entonces ponte horarios para poder llevar adelante la lectura. ¿Quisieras compartir más tiempo con tus hijos? Bueno, ok, ponte un tiempo para compartir con tus hijos, para una vida en pareja, para todo lo que tú veas por conveniente que es importante, porque he visto que perdemos mucho tiempo en las redes sociales. Sí, bueno, esto es un poco medio paradójico porque cabalmente estamos hablando en una red social, nos estamos dirigiendo a ti a través de una red social. Sin embargo, sabemos que esto es un medio masivo y que podemos llegar a ti. ¿Sí? Administra bien tu tiempo, haz horarios en este tiempo de cuarentena para que puedas, una vez volvamos a la vida cotidiana, tengas el tiempo para poder hacer todo lo que es importante para ti. ¿Sí? Ya nos vamos a comunicar más adelante para más consejos al respecto. Que estés muy bien. Suerte. Chao, chao. Damas y caballeros, estimados participantes del ciclo webinars organizado por las diferentes carreras de la Escuela Militar de Ingeniería,
Unidad Académica Santa Cruz. Con la venia del señor coronel, diplomado en Altos Estudios Nacionales, Mirko Homero Peñalosa Escalera, director de la Unidad Académica Santa Cruz, sean bienvenidos al webinar Los retos de la educación virtual en la era del COVID-19. El mismo que estará enfocado en los retos y desafíos frente a esta nueva forma de enseñanza mediante un aula completamente virtual, que implica también una serie de beneficios para estudiantes y docentes, teniendo en cuenta una enseñanza más personalizada durante este tiempo que nos ha tocado vivir mundialmente. El presente webinar es organizado por las carreras del área tecnológica de la Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica Santa Cruz. A continuación, daremos inicio a este webinar a cargo del ingeniero Jaime Zambrana Chacón, PhD, titulado de la Universidad Autónoma Tomás Frías, de la carrera de Ingeniería Informática y titulado con una mención honorífica. Es docente de grado y posgrado con una experiencia de más de 10 años. Fue tutor de tesis de licenciatura y 34 tesis de diplomado y 10 de maestría. Obtuvo el primer premio a la investigación y labor docente el año 2018. Actualmente trabaja como desarrollador en la Fundación Científica Profesional FUNCIPRO como jefe de sistemas y encargado de programas de posgrado. Investigador en los campos de inteligencia artificial, educación superior e inteligencia emocional. También imparte clases de inteligencia artificial en nuestra Casa de Estudios Superiores. A los presentes, muchas gracias por su participación. Concluyendo con el webinar, podrán realizar las preguntas que deseen sobre este importante y actual tema. Le damos paso. Adelante, por favor, ingeniero Zambrano. Muchas gracias, licenciada Claudia, por esa introducción. Realmente me siento muy contento de poder compartir con la gente en común, estudiantes de la EMI, gente en general, participantes de este webinar, en el que vamos a tratar los retos a los que nos enfrentamos en esta era del COVID-19. Era del COVID-19 porque pues prácticamente es algo que ha llegado así de sorpresa para todos y creo yo que no estábamos preparados. Ha desnudado bastantes falencias en distintos campos, llámese político, educativo y por supuesto en el tema social en general. El día de hoy planteo el siguiente temario. Como índice inicial, COVID-19. Vamos a tocar bien puntualmente este asunto. Sé que todos los días están informados, estamos al tanto de toda esta situación de la pandemia, así que lo vamos a tratar bien puntual. Vamos a trabajar hoy y vamos a hablar acerca de la educación en general. Por otro lado, la tecnología y acceso a Internet en Bolivia, la educación virtual y qué proponemos como solución a esta problemática. El COVID-19, reitero, ha desnudado falencias y en el campo educativo en general, considero que las actividades presenciales tradicionales han sido pues alteradas abruptamente, puesto que las universidades estatales, privadas, las unidades educativas de secundaria, etcétera, el sistema educativo en general en Bolivia ha colapsado de un de repente. ¿Por qué? Pues algunas instituciones tenían una eventualidad, es decir, tenían una prevención por un tema virtual, muchos no. Pero bueno, llegó COVID y bueno, hoy hablamos a diario sobre este asunto. El ministro de Salud siempre va mencionando los datos, cuántos fallecidos, etcétera. O sea, casos trágicos, una situación delicada y sensible en la que vivimos. Creo yo que esto pues nace en una situación de experimentación quizá en Wuhan, ¿no? Dicen muchos que es un experimento porque quieren exterminar al mundo. No sé hasta qué punto será cierto. Hay películas que de hecho una se convirtió muy famosa hoy por hoy, Virus,
en Netflix está colapsada por esa película, esa serie, una película. Por otro lado, el panorama no es tan alentador. Ahí en la parte inferior derecha observamos los lugares donde están siendo afectados por el COVID, unas más que otras, unas que tenían solamente un caso singular leve, pero se creció exponencialmente. El caso de de Ecuador es alarmante. Bueno, en general un caso terrible que vivimos. A esto pues se adhiere la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Pues básicamente es aquella persona que nació en el año 2000 para adelante, se le considera millennial. Esas personas son nativas digitales. Si se han dado cuenta, muchos de los adolescentes, si usted le envía un mensaje por WhatsApp, le contesta al instante. Casi que podría decirse que es un millennial nato, puesto que nacieron con la tecnología. Pero hay otras personas que evidentemente han migrado al tema tecnológico, pero considero que algunas se han quedado en esa brecha y algunos sí han migrado. Estamos hablando específicamente de docentes y estudiantes. A todo esto, pues, no nos queda más que pedir a Dios que esta situación retorne a la normalidad, lo cual considero, y por muchos expertos, no va a ser igual. Muchos dicen que vamos a vivir con esta situación, con este virus, vamos a aprender a vivir. La verdad, no me imagino cómo vivir. Hoy fui al supermercado y el panorama es diferente a lo que conocíamos tradicionalmente. Quizá en la mente está que esto va a pasar y va a volver a la normalidad. La verdad es un tema de larga data. Así que, pues bueno, yo quiero terminar con este asunto, el tema de COVID. Lo que sí quiero dejar en claro es que la educación en general ha sido removida en sus cimientos más básicos. El proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, hablemos de la educación entonces. La educación tiene como elemento importante en Bolivia al sistema de las universidades, del sistema de la Universidad Boliviana. Su comité ejecutivo de la Universidad Boliviana, el CV, agrupa a universidades reconocidas y en el campo de este comité se encuentra pues justamente la EMI, ¿no? Algunas más antiguas, como la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Javier de Asís de Chuquisaca, que si ustedes no sabían, es la primera universidad y por lo tanto una universidad muy antigua, o sea, más de 400 años de educación superior. Bueno, obviamente no empezó así, pero fue un referente en ese campo, en este comité. Por otro lado, pues hay otras universidades centenarias, el caso de la Gabriel, la Universidad Autónoma Tomás Frías, del cual yo soy profesional graduado, y por supuesto la Escuela Militar de Ingeniería, hablando entre algunas, por supuesto. Creo yo que este grupo de universidades, no sé si muchas han previsto, no quiero mostrar datos en realidad para una u otra, pero en realidad ha sido removida, porque las clases están dadas por un tema de presencialidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje está normado como presencial. De hecho, pues quiero más adelante mencionar un dato que el ministro de Educación nombró. Pero vayamos poco a poco. En síntesis, las universidades privadas y las que no son las estatales, las que pertenecen al comité ejecutivo de la Universidad Boliviana, tienen como base la enseñanza, el proceso de enseñar, obviamente también el que aprende, el estudiante. Quiero hablarles de Juan Amos Comenio. La educación en 1592 ha sido analizada y catalogada como una educación memorística. Hoy por hoy hablamos de ese término. La educación no debe ser memorística, decimos. Pero prácticamente ocurre que es una educación memorística ya en ese entonces.
fue criticada por el señor Juan Amos Comenio. Atención, Juan Amos Comenio. Y bueno, Juan Amos Comenio es considerado el padre de la didáctica. Y en este mismo sentido, quisiera mencionar que él dice, no debiéramos estudiar por obligación, sino más bien por un deseo, algo que nazca en el interior. Ahora, esto es algo utópico quizá, porque muchos estudiamos para obtener un trabajo, etcétera, ¿no? Pero en realidad esa es la, por así decirlo, la fibra íntima que es el motor para muchos docentes. Porque si les gusta investigar y estudiar, pues obviamente lo van a enseñar, y para muchos investigadores. La educación debiera ser de todos y para todos. Una utopía también por ahora, porque tenemos todavía datos que dicen que vivimos en un analfabetismo en Bolivia en pleno siglo XXI. ¿Y qué hablar del analfabetismo digital? Pero al final de cuentas, Juan Amos Comenius es considerado el padre de la didáctica con esta frase que le catapultó ese papel. La didáctica es el arte de enseñar. Atención, y quisiera que lo recuerden, porque al final les voy a presentar una propuesta y recuerden este término. La didáctica es el arte de enseñar. Bueno, así que ya sabemos quién es Juan Amos Comenius, el padre de la didáctica, y el término que quiero que recuerden, la didáctica es el arte de enseñar. Si la didáctica es el arte de enseñar, entonces, ¿hay docentes capacitados para enseñar? ¿O están preparados para enseñar? ¿Han enseñado en el tema presencial? ¿Están preparados para saltar al tema virtual? Ya hay varias temáticas, pero antes de pasar al tema virtual, quiero mencionarte tres aspectos más. Uno, la definición. Según Luis A. de Matos, dice que la didáctica, además de que es el arte de enseñar, es una disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo. Por eso, en muchas unidades académicas, en la mayoría, por no decir todas, está su proceso de enseñanza-aprendizaje normado. Hay una reglamentación, hay un plan curricular, hay una malla curricular. Hay a ese diseño curricular se le llama justamente todo el tema normativo. ¿Y qué tiene por objetivo? Pues la enseñanza, aplicar la técnica de la enseñanza. Siempre en las unidades se aplica y se dice cómo está avanzando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y obviamente tiene el carácter de incentivar y orientar eficazmente a sus estudiantes al aprendizaje. Pero el aprender no implica solamente dar una sesión, sino que más bien implica que se pueda promover el pensamiento, la comunicación, la observación, el análisis, la experimentación, la comprensión, la organización, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento que siempre se olvida, la evaluación. Es un aspecto muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y olvidamos que las personas y los seres humanos comprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que oímos y vemos, el 70% de lo que decimos y el 90% de lo que hacemos. Aprendemos más haciendo. Dato interesante. Entonces, yo digo que el docente, al momento de enseñar, además está aprendiendo. Es una paga doble, ¿no? Como que se le cancela por el trabajo que hace, pero también aprende recibe un botín intelectual porque está haciendo algo. Pero claro, esto no puede quedar solamente en la teoría. O sea, hacer algo significa desenvolverse en el campo. Si alguien dicta inteligencia artificial, tendrá que desarrollar alguna aplicación de inteligencia artificial o trabajar en ese campo. No solo en la parte teórica, o sea, dominar un concepto solamente, sino hacer. Y de eso, pues, se ha agarrado los métodos o los enfoques modernos, como la formación basada en competencias, que tiene básicamente tres pilares. Los tres saberes, el saber
conocer todo lo que uno conoce, lo que conoce conceptualmente, el hacer, que sería lo práctico, y justamente acá está el 90%, cuando uno hace, aprende, o sea, la práctica, pero también la ética, el ser. Los tres elementos engloban a lo que corresponde el enfoque de la formación basada en competencias. Un enfoque muy usado hoy por hoy en la mayoría de las universidades y que poco a poco está migrando a sus planes curriculares. Lo mismo pasa con el sistema educativo en Bolivia. Si bien es cierto, la ley Avelino-Cignani no contempla esos tres aspectos idénticamente, sino que le han agregado un elemento que, en resumen, llega a ser el saber ser, porque ellos dicen saber conocer, hacer, ser y convivir. No es lo mismo convivir que ser. Bueno, hay una discrepancia, hay un debate. Algunos dicen que sí, otros que no, pero al final es el saber ser, porque si uno sabe sobrellevarse en un grupo es que tiene algo en su ser, o sea, en la actitud, en la ética, en las bondades que tiene un ser humano. Pues bueno, vamos a resumir. El ser humano capta mejor con un 90% haciendo. Entonces, ¿y qué pasa si solamente aplicamos lo que oímos y vemos? O sea, tenemos varias combinaciones, ¿no? Pues bueno, estamos hablando de los elementos básicos. Ahora, la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación, no solamente no es solamente la infraestructura o el docente, sino que tiene elementos. ¿Cuáles? El docente. El docente debe estar bien formado. Yo pienso que el docente debe ir a su clase feliz. Siempre debe ir feliz, porque cuando va feliz a la clase, irradia y contagia. Y lo que hace de manera genuina se puede visualizar en los estudiantes, ¿no? No olvidemos que el estudiante al final es el centro de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe contar con un objetivo. Si no tiene un objetivo, pues la clase no tiene un fin. Y debe existir un contenido de avance. Por supuesto, un método y técnicas de enseñanzas. Pero, señores, por supuesto tiene que existir en todo esto un medio. El medio por el que se imparte la sesión era la pizarra, era el multimedia, etcétera, un medio. A lo que nosotros llamamos las TIC, porque no siempre las TIC son los medios. El medio podría ser la pizarra, el medio podría ser alguna cosa que implique la transferencia de ese contenido hacia el pensamiento del estudiante. Pero bueno, el medio no es todo, sino es parte de todo un proceso. Las formas de organización, si bien es cierto, antes se organizaba en clase grupos de 3, grupos de 2, personal la tarea, ahora las cosas deben cambiar. O sea, este contexto físico debe cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Y bueno, muchos dicen, vamos a usar una plataforma. Sí, pero ¿qué más? No es suficiente una plataforma. Y vamos a usar una herramienta sincrónica. ¿Qué es una herramienta sincrónica? Pues básicamente es esta sesión en la que ustedes me ven en tiempo real, no lo están viendo en otro momento, sino ahora. Ocurre que estos elementos son parte de estos medios que tienen que adaptarse. Y bueno, llegamos al tema de la tecnología y acceso a Internet en Bolivia. Quiero darles unos datos interesantes con una fuente de la AGETIC. Vamos a empezar por este asunto del video que quiero mencionar. Atención. Estamos con Huáscar Morales. Él trabaja en el área de información y participación de la AGETIC. Los que no conozcan un poco de la Agencia de Gobierno Electrónico, lo que nosotros tenemos que hacer es una misión gigantesca. Somos unos niños, apenas tenemos 4 años trabajando, 5 años en el Estado, y la tarea que tenemos es desburocratizar el Estado. Es enorme, es evitar las filas, dejarse de papeles, abandonar el folder amarillo, dejar el vuélvase mañana. Bueno, entonces podemos decir que ahorita tu misión prácticamente es modernizar lo que es Bolivia. Sí, específicamente el aparato estatal, la relación que tiene el Estado con el ciudadano. Pues bien,
la relación que tiene el Estado con el ciudadano, porque hoy por hoy sale una instructiva del Ministerio de Educación que dice que instruye a todas, o por lo menos hay reuniones entre los rectores, etcétera, autoridades máximas, que deciden el camino de la educación en Bolivia, y por supuesto de temas burocráticos, desburocratizar. Bueno, en sí, burocracia es el ejercicio público de algún ejercicio de trámite y demás que tiene ciertos pasos. Obviamente se estancan en muchos lugares los trámites y la tecnología debiera ayudar a estos aspectos. En la educación no es la excepción. Nada de esto estaba previsto en el tema de la pandemia, pero no es la excepción. Tenemos que ver medios y mecanismos, así como lo proponen desde la AGETIC. Pero la misma AGETIC en sus datos estadísticos del año 2018 menciona que hay un incremento en el uso de Internet. Ahora, miren los datos interesantes. El 2005 se contaba con 169.482 conexiones. El año 2018, 9.596.575 conexiones a Internet. Evidentemente no podríamos decir que un celular por persona o un dispositivo por persona. Hay personas que tienen hasta 2 conexiones en casa, etcétera. Ahora, una cosa es hablar de conexión y acceso a Internet y otra hablar de qué es lo que más usan. En esta gráfica se puede observar que en la parte final, si ustedes siguen la gráfica, dice móviles, dispositivos móviles. 94%, señores, acceden por el celular. La fibra inalámbrica, el 0.85, casi 1%, y las conexiones fijas, el 4%. O sea, 94% por dispositivos móviles, lo que quiere decir que los consumidores, o sea, el grupo mayoritario está en los dispositivos móviles que tienen acceso a datos y por supuesto acceso a Wi-Fi, si es que de tener Internet en casa se diera, ¿no? Por otro lado, se dice que el 91.1% del total de conexiones a Internet es a través de dispositivos móviles. En este caso, esto es un dato anterior, el anterior cuadro es actual. Y debo mencionar que esos dispositivos móviles 2.5, 3G, 4G. Ahora, un dato interesante. En Santa Cruz, las conexiones se dan en un 29%, acá en Santa Cruz. O sea, obtiene el primer lugar en acceder a Internet. Hay mucha conexión. Ocurre que en La Paz el 28% está muy cerca y en Cochabamba el 18%. La ciudad con menos acceso es Pando con el 1%. Estos datos nos llaman a la atención de que pues, hay acceso a Internet, hay cobertura en dispositivos móviles, pero hay acceso a Internet. Hablemos de educación virtual. Y al hablar de educación virtual tenemos que conocer 3 términos. Primer término, e-learning. Este término ha sido popularizado porque familias estadounidenses que vivían en otras ciudades deseaban contar con la educación y la cultura que, pues, propio de su país, querían impartirla a sus hijos. Entonces promueven el tema e-learning. Antes la educación no precisamente era por Internet. Si nos enviaba ciertos cassettes que llegaba por pedidos, no pedidos ya, sino un pedido en particular, llegaba, se reproducía el cassette y pues, uno tenía la educación en casa. Se ha convertido en un tema lucrativo también en cierta medida. Pero la definición dice que es la formación mediante la web. Actualmente se entiende esa forma de instrucción llevada pues por la web. Esta definición en el año 1998. Hay muchas definiciones, pero esta me gustó porque la mayoría de estas enseñanzas se da por la web. Hay otra técnica que dice, muy bien, si tenemos un apoyo en la web, entonces debiéramos contar también la clase presencial, una especie de combinación, a lo que se le llama blended, combinar e-learning, enseñanza. Entonces, enseñanza combinada, un término inglés.
Blended Learning es la combinación de lo que hago en la clase presencial con apoyo de las TIC. Si hoy imparto una clase, entonces física, debiera dar la tarea de manera virtual, es decir, la tarea en la plataforma Moodle, por ejemplo, donde se combina la enseñanza en Internet, por supuesto, y esas experiencias de la clase presencial se enriquecen en este espacio. Pero hemos visto los datos que más del 90% usan mobile, dispositivos móviles. Entonces, si bien es cierto, esta manera de aprender por el dispositivo no está todavía, está siendo trabajado poco a poco. Muchos están usando las redes sociales como medida como un medio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual no es tan eficiente. O sea, tener una red social es muy buena para comunicarse, es parte de la evolución de las TIC, ¿no? Desde el código Morse, desde la evolución de los chips, la válvula de vacío quedó atrás, o sea, toda esa evolución, la primera llamada telefónica, etcétera, hasta llegar al dispositivo móvil, que es una computadora en sí, no la estamos aprovechando al máximo. ¿Qué ocurre? Pues que el dispositivo móvil ayuda a justamente esa comunicación, es un canal ideal. Y obviamente utiliza elementos de hipertexto, con las aplicaciones, en general las redes sociales, que hay muchísimas redes sociales, pues el dispositivo móvil es ideal para adaptar como un medio al proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos en palabras de Víctor Hugo Cárdenas qué es lo que dice al respecto de la educación virtual. Esos cursos virtuales está bien que los utilicen, pero nunca van a poder sustituir a los cursos presenciales con docentes. La plataforma virtual no puede sustituir las clases presenciales. Más de 20 años ya ha pasado desde la primera conexión de Internet de Bolivia al mundo. El Internet sigue siendo caro y muy lento. 20 años, según Víctor Hugo Cárdenas, datos que se obtienen de fuentes fidedignas, desde que esa conexión se hace, según la fuente, en pantalla, de la primera conexión de Internet. Pero evidentemente no podrían, si vale el término, no podría jugar el papel de realizar una clase práctica a través de una sesión virtual, pero son una real ayuda con los simuladores que existen. Si bien es cierto, nada va a reemplazar a la educación presencial, existen alternativas muy interesantes, y diría para muchas ramas. Bueno, antes de llegar ya a la propuesta y terminando la parte teórica, porque quiero proponer algo, porque de eso trata, o sea, ¿qué hacemos en épocas del COVID cuando todo se ha movido, cuando han tomado decisiones de suspender incluso exámenes, etcétera, etcétera? Las clases no se están dando ahora por muchos lugares y pocas universidades están sobresaliendo y sobreviviendo y dicen, yo ya tenía mi plan, teníamos trabajado en la plataforma y ahora estamos llevando adecuadamente. Algunas realmente han caído muy bajo y el proceso educativo queda pues truncado. Pues bien, quiero darte un dato interesante. En Uruguay, la banda ancha ilimitada cuesta $3 aproximadamente. En nuestro país eso equivale a 210 bolivianos, más o menos, entre 32 a 35 dólares aproximadamente. Entonces es caro, evidente, en eso sí le damos la razón, es caro. Claro, o sea, algunos no acceden a este tipo de beneficios porque o acceso a Internet por el tema económico. Y esto es real. Hace un tiempito atrás quise comunicarme con personas, pero que en ciertos lugares no existía conexión a Internet, porque la señal todavía no está muy posicionada, etcétera, etcétera. Hablando en lugares de Bolivia y Santa Cruz también. Pues bien, ya llegando a la propuesta, quiero mencionarte que el aprendizaje colaborativo representa un elemento importante para este proceso de enseñanza-aprendizaje como solución. Estas serían las alternativas. Y acá viene
toda la crítica que hice, todo el análisis tiene un sentido. Quisiera proponer una, hay muchísimas, no me daría el tiempo, pero quiero proponerte una de las muchas que te voy a mostrar. Así que atento, espero que estés atento porque luego voy a enviar un link para que tú ingreses y puedas participar de un examen que te voy a tomar. Entornos de trabajo, muchos como Office 365, Google, etcétera, etcétera. Plataformas que son muy conocidas. Recursos para organizar el trabajo, calendarios, lo que ha sido reemplazado por un calendario físico, etcétera. Hay un workflow para que uno pueda realizar su seguimiento de trabajo. También tenemos las herramientas para compartir archivos en la nube, lo que le llamamos como OneDrive, Drive, Dropbox, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos los recursos para comunicarnos, debatir y colaborar. Entre estas están las asíncronas y las no síncronas, las sincrónicas y los no sincrónicos, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas. Entre estas puedes ver allá Symbaloo, una herramienta interesante para pues mencionar las distintas aplicaciones. Esos iconos se van guardando en tu pantalla, en tu celular. ¿Qué es Symbaloo? Symbaloo es una aplicación que permite pues agregar esos iconos en la nube, en una especie de bandeja de programas. Te voy a mostrar lo que corresponde a esta sesión y quiero ya compartirte mi pantalla acá. Si observas, podrás ver que tenemos a Symbaloo con distintos iconos. Estos iconos los he ido armando yo. Es decir, yo he buscado la plataforma Moodle y lo he agregado como un acceso. Estos son solamente cajas para agregar enlaces. Hay muchas aplicaciones que puedes tomar en cuenta. Por ejemplo, YouTube, que si bien es cierto, todos lo usan como YouTubers, hoy por hoy los estudiantes lo usan. Dan una tarea, lo primero que el estudiante hace es ir a YouTube. ¿Cómo realizar el ejercicio de búsqueda lineal? Le aparece distintos youtubers, estudiantes, docentes, un gran abanico de posibilidades. Creo que esto podría ser aprovechable. Si algún docente obtiene algo ya resuelto, compártalo, pero hacer un uso excesivo de esto también se ve mal, porque pareciera que el docente no tiene el contenido. Entonces, el docente debe también contar con contenidos propios e impartirlos y pasar eso a los estudiantes, lo cual es una producción intelectual. Un dato interesante, Vimeo, una plataforma similar con otras características. Facebook Watch, por ejemplo, similar a YouTube, que permite la realización o agregación de videos, etc. Tenemos bastantes, pero voy a nombrarte algunas. Por ejemplo, Classroom es usado para impartir clases específicamente en Google. Tienes que contar con una cuenta de Google. Moodle, ¿qué diríamos de Moodle? Es una plataforma clásica muy bien estructurada, ¿no? Lo que quizás se le critica es el tema de tantos botones, pero es bien completo, o sea, tiene su complejidad, pero porque es bien completo. A diferencia de Classroom, que es muy sencilla, compacta, versátil, pero también carece de ciertas cosas. Hay plataformas de pago como Edmodo y Moodle, que es gratuita. Y bueno, entre estas te puedo ir hablando muchas más, pero de la que quiero compartirte ahora, hoy, para cerrar esta intervención y luego recibir si tienes preguntas, es lo siguiente. Voy a hablarte de Quizzes. Esta es una interesante opción para enseñar. O sea, ya sabemos que hay bastantes, pero quisiera mostrarte en particular esta. Y acá viene la explicación. Pues si puedes observar mi pantalla, acá observas que ya he ingresado a la cuenta, solo necesitas una cuenta de Gmail. Yo ya estoy dentro de la cuenta, pues al ingresar a la cuenta te aparece, te muestra una sección que dice crear un usuario, un cuestionario nuevo. Puedes crear un cuestionario nuevo, le das un nombre, por ejemplo, COVID-19, que es el COVID-19. Entonces podríamos crear una encuesta con ese nombre y que esto está en el tema de los estudios sociales, por decir. Pero pues ya existen, ya tengo un cuestionario, el cual te voy a presentar. Justamente hoy lo hice para ti, para esta prueba.
se llama educación virtual, como observarán acá. Ingreso a este cuestionario, que es al cabo de crear este cuestionario te muestra un cuadro como este, donde tú agregas la imagen y las preguntas. Vamos a editar. En realidad la edición es agregar ciertas preguntas, ¿no? Entonces, acá se agrega, por ejemplo, un tipo de pregunta múltiple, una caja, un espacio para rellenar un dato en blanco. Y pues esta pregunta es de regalo porque la estoy realizando contigo y por supuesto vas a conocer la respuesta. ¿Qué significa educación? Educación a distancia. O sea, ¿cuál es el acrónimo? Acrónimo de e-learning. Vamos a agregar esta palabra, learning. Entonces, esto es educación a distancia. Esa sería la opción correcta. Educación o aprendizaje mixto, lo cual no es incorrecto porque eso es otra de las categorías. Aprendizaje por dispositivo móvil. Y de estas tú eliges la respuesta correcta. En este caso, aprendizaje electrónico también o educación a distancia. O sea, entre estas tres debes elegir una o ninguna. Y si observas al lado derecho te aparece una pantalla con las opciones y tú debes elegir una. Esta es una interesante propuesta para la virtualidad, para realizar juegos, para trabajar con tus estudiantes. Guardamos la respuesta y acá nos muestra, esta es la respuesta correcta, pero estas no. ¿Qué tiempo va a durar para darle al estudiante esta pregunta? 45 segundos. Listo. Terminas tu cuestionario y ahora puedes publicar este video o esta práctica, ¿no? Como ustedes están observando mi pantalla, y ya para terminar, y luego entramos a la fase de preguntas de existir, pues vamos a jugar en vivo realmente. Vamos a ejecutar el juego en la parte izquierda, como viste. Hay tres tipos de juego. En equipo, puedes armar equipos con las personas de manera virtual, les das el código y armas grupos. El juego clásico, que es todas las personas juegan entre sí, y pues para probar, o sea, yo probar antes de lanzarlo. Yo ya había probado, así que agregué una pregunta, y pues ahora vamos a jugar. Acá te va a pedir que accedas con tu nombre, y posteriormente vas a entrar a esta plataforma. Así que accede a esta página. Te pido que accedas ahora mismo a esta página. Join My Quiz. Lo puedes hacer en un navegador. Si tienes tu dispositivo celular, ingresa al navegador, algún navegador que tengas como Google Chrome. Te voy a mostrar por acá. Esta puede ser válida, Google Chrome o cualquier navegador que tengas. Ingresas al navegador y agregas esto que dice Join My Quiz. Entonces agregas a Join My Quiz. Así, si observas, Join My Quiz. Le das clic en aceptar. Luego te pide un código. El código que está en pantalla. 33, en la parte mira, te aparece un código para agregar el código. 369365. Y bueno, ya colocas el código. Te pide, pues, agrega tu nombre, te dice. Agregas tu nombre. En mi caso, agregaré TR o pues colocaré Jaime. Y bueno, si observas mi pantalla, estoy en el juego, en este juego, que van a participar Hola, que no sé quién es. Como yo puse una sesión sin registro, pues en realidad puede acceder cualquiera, ¿no? Interesantemente acá está accediendo una buena audiencia. Tengo vamos a esperar unos minutos más. Steffi, Ronald, Claudia, Fabio, Johnny, Carla, Fernando, Roxana, etcétera, etcétera. Hay bastante gente que está escuchando esta sesión. Y bueno, como observarán, no es muy complicado el acceder.
las preguntas han sido formuladas de manera, o sea, con intención de tomarte este examen. Si tuviste la sesión desde el inicio hasta el fin, entonces vas a poder responder las preguntas que van a estar lanzadas a continuación. Muy bien, vamos a esperar unos segundos más. Tenemos 27 participantes. Le vamos a dar clic en iniciar e inmediatamente arrancamos, ¿no? Al finalizar, pues podría obsequiarle una palmadita virtual al ganador, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a esperar unos segundos más, exactamente un minuto. Esperamos un minuto, máximo un minuto. Reitero, ingresen a joinmyquiz.com 369365. Bien, mientras ingresan en estos 45 segundos que queda, podríamos estar revisando el chat de existir alguna pregunta. Dice, sí, muy buenas noches, ingeniero. Carlos Daniel Villalba, un saludo para usted, Carlos Daniel. También Dalma Alex dice, doctor Zambrana, ¿qué recursos didácticos se puede aplicar en la educación virtual? Agradezco sus respuestas. Justamente esta, Dalma Alex, y un saludo para ti. También Claudia Rodríguez dice, pueden realizar sus consultas. Claro, sí pueden realizar sus consultas ahora. Bien, ya nos queda solamente los últimos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y bueno, se agrega la última persona ahora y arrancamos ya. Antes de arrancar, antes que de iniciar, ojo, las personas que contesten antes tienen una puntuación adicional. Pues las reglas se dan acá. La persona que contesta antes tiene una puntuación adicional. Solo hay 4 preguntitas, más la que agregué, que ya es de regalo. Ahora sí, iniciamos. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. Bien, voy a relatar. María Justiniano, Ronald empezó, Marco, segundo lugar. Miren que pues, están en el mismo, la misma respuesta correcta, pero por puntaje, porque presionó antes el botón. Tiene 1860, Helen. Elio tiene, uy, acá falló, Mirko, falló también Fernando, por poquito, oiga. Acá buena racha, Helen, está en el primer lugar, 2.800 puntos, Sebastián tiene 1.850, Elio está en el segundo lugar. Miren que están buenas rachas, Ronald, pero falló, hay una uy, Johnny Aguilar falló 2, lamentablemente queda en quinto lugar. Por abajo hay todavía una racha de 50, uy, hay bastante participantes. Creo que en primer lugar fallaron. Acá tiene opción Johnny, si la piensa bien puede que gane el primer lugar porque tiene la posibilidad de aceptar. Elliot por acá tiene todavía posibilidad. Uy, por acá abajo yo que no estoy participando aparezco acá, por si acaso voy a participar. Soria y Ronald. Puedo agregar solamente los 5 puntajes, los 5 mejores puntajes. Esto se puede aplicar tranquilamente para estudiantes en el
tema del conocimiento. Obviamente las habilidades que se pueden desarrollar en este juego es el saber conocer. El saber hacer va a implicar de muchas otras herramientas que puedan ayudarnos a, bueno, a promover ese aprendizaje manual. La práctica no siempre es tocando, no siempre. Por ejemplo, en el área de las tecnologías es programando, precisamente tocando. En un área social necesita trabajar con eso. O sea, las características de cada ciencia son muy diversas, ¿no? En este examen, miren, el 50% contestó acertadamente, el 50%, o sea, no, 99 contra 98%. Pues bien, vamos a cerrar, ahora les vamos a dar una oportunidad más a algunas personas. Creo que ya todos terminaron. Así que voy a cerrar. Terminamos el juego acá. Viene el juego. Y acá están las preguntas acertadas y las que se equivocaron, ¿no? También se puede ver la precisión de las preguntas de la clase en sí. La pregunta más difícil fue la 3, que es blended learning, ¿no? Ese era un aprendizaje acá, un aprendizaje que combina, pues obviamente un aprendizaje combinado o aprendizaje e-learning, ¿no? Ahí teníamos una opción. Otra, la pregunta más larga, que es blended learning. Pues bien, acá las preguntas, dice, Inge tiene una pregunta en su menú de abajo donde dice preguntas y respuestas. Qué buena herramienta, ingeniero, dice. Los exámenes de esa forma son más didácticos. Sí, obviamente. O sea, la idea de estas herramientas que parten de la gamificación o gamificación son justamente darle una diversidad y una especie de diversión a los juegos. O sea, no olvidemos que estamos tratando con estudiantes de aproximadamente 16, 17, 16 no creo, pero 17, ¿no? 17, 18, 19, 20. O sea, en parte son adolescentes y jóvenes. Entonces están en completo movimiento tecnológico, didáctico. Es una explosión de cosas que el docente debe captar. Pues bueno, sin más que decir, yo quedo pues pendiente de sus preguntas, de existir alguna. Pues no toqué algunas herramientas por el tiempo y la que me pareció muy interesante es esta. Hay muchas más. Bueno, debo dar las gracias. Antes de pasar, yo invité al capitán Millán y a la ingeniera Tania, de ser posible, para contactarse en esta última parte, puesto que la EMI también tiene elementos rescatables e importantes que han llevado a flote esta pandemia hoy por hoy. Gracias. Buenas noches, gracias, dice por acá, excelente presentación, gracias, Helen. Elliot, un problema también es el ancho de banda y el tema de cámaras aumentan, sí, es cierto. Elliot, tienes toda la razón. Lamentablemente ese es el problema, ¿no? Diría económico, porque aunque tienen acceso por los datos, al ser caro, uno compra con 2 bolivianos 120 megas, eso no dura casi nada. Ahora, acá hay una política interesante para el gobierno. Por ejemplo, en esta época, pues los datos por 2 bolivianos 120 megas, se me ocurre una idea, ¿no? Para el gobierno, decirle, pues bien, miren, subsanemos un poco, por 2 bolivianos compra 1 giga, por decir, ¿no? Él contribuye con algo. Sería interesante, buena observación, Elliot. Roger, buenas noches, Jaime, desde Potosí, un saludo. ¿Qué herramientas me recomiendas para cursos virtuales? Esta, la de Quizzes. Otra que te recomiendo puede ser Kahoot, muy buena herramienta, pero bueno, esta me gusta más, la de Quizzes, la que vimos,
Y seguramente estos elementos van a estar en el Facebook Live de la EMI. Bueno, si no hay más, licenciada Claudia, estaríamos cerrando la sesión. Nuevamente, gracias. Mi nombre, Jaime Zambrana Chacón, un servidor para ti. Que Dios te bendiga mucho, esperando que todo esto que parece una pesadilla o una película llegue a un fin común. No, tampoco hay cosas malas, hay cosas buenas que se están viendo en esta situación, ¿no? Cosas buenas, la familia se une. Tenemos, disculpe, ingeniero, tenemos una pregunta también. Dice, desde su perspectiva, ¿qué competencias digitales debemos desarrollar en las clases virtuales? ¿Puede reiterarme, por favor, licenciada, la pregunta? Desde su perspectiva, ¿qué competencias digitales debemos desarrollar en las clases virtuales? ¿Qué competencias digitales debiéramos promover en las clases virtuales? A ver, cuando hablamos de competencia es la acreditación de algún saber, ¿no? O sea, por eso se dice, la competencia es como un objetivo. Yo verifico que el estudiante sabe algo. Entonces, yo debiera promover en el estudiante el uso de las TIC. Pero hablar de las TIC es muy diverso. En particular, lo que un estudiante debiera saber es usar mínimamente el correo electrónico. Eso parece para muchos descabellado, pero ¿cómo? Correo electrónico es antiguo. Lo mínimo que se pide, lo mínimo, competencia es verificar algo. La competencia de que el estudiante maneje su correo electrónico, porque con ese correo electrónico se agrega a esta aplicación con facilidad. Las redes sociales no las saben manejar, debiéramos promover ese uso adecuado. Y por supuesto, plataformas donde el estudiante pueda promover o difundir su conocimiento, blogs. El manejo, por ejemplo, de artículos científicos estaría de la mano de los blogs y de aplicaciones como Mendeley para las personas que quieren crear artículos científicos. Licenciada, no sé si esa Muy bien, respuesta... tenemos otra pregunta también, ingeniero, de Rafael Dávalos. Nos dice, ¿cuánto piensa que debería durar una clase virtual actualmente? 45 minutos. Sí, de hecho, ahora estaría rompiendo el protocolo. Yo la programé para 45. Claro, si hay preguntas uno intenta responderlas, pero 45, no más, porque señores, o sea, la virtualidad tiene otra técnica, no es igual que dar una clase presencial, no es igual, es otro arte. O sea, si bien Comenius dijo el arte de enseñar, pero ahora es otra la dinámica. Entonces considero que 45 minutos compactados, con video, con interactividad, con algo que haga dinámica entre los participantes, que promueva la discusión, es genial. 45 minutos es suficiente. Bueno, tenemos también una pregunta de la ingeniera Tania Pérez que nos indica cómo debería ser la didáctica del docente en el aula virtual. La didáctica, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como objeto la didáctica. La didáctica es el arte de enseñar. Por lo tanto, ¿cuál es la didáctica del docente en un aula virtual? Usar ese juego, por ejemplo, una que promueva conocimientos, habilidades. Yo sé que las habilidades son más difíciles de promover, pero por lo menos los conocimientos. Entonces, yo animo a los colegas y a todo, al público en general, a los docentes que están viendo esta sesión, que puedan usar una, pero bien usada, bien dinámica. Hagan de cuenta que es un programa de televisión, porque si en el programa de televisión hay un bache, entonces ocurre que lo cambian de canal. Lo mismo pasa, ustedes, si no los ven por la cámara, están los estudiantes comiendo, viendo otra cosa, grabando, eso es clásico. Si no captan la atención del estudiante, difícilmente el proceso de enseñanza va a llegar. Claro, por las sesiones grabadas, y porque debe presentar una nota, repite, sí, ¿qué dijo? Pero no captó en el momento. La idea es que esos 45 minutos compactados, dinámicos e interacción se den. Claro, este es un webinar donde no he podido realizar esa situación por no ser normada en el sentido de debate, etcétera, pero tiene su objetivo el webinar. Bueno, no sé si responde a su pregunta, ingeniera.
Perfecto, vamos con las últimas preguntas entonces, ingeniero. Hay una de Maricruz Toya que dice, ¿piensa usted que el uso de los entornos virtuales de aprendizaje nos hace dependientes de la tecnología y poco reflexivos al momento de utilizarla como apoyo en el aula? Interesante pregunta. En parte creo que nos hace dependientes. En la vida siempre debemos ser equilibrados, ¿no? Siempre equilibrados. Yo apoyo mucho al tema Blended Learning. Si me pedirían una de ellas, Blended Learning, pero este no es el caso. Esto es un caso bien complicado, bien diferente. Es una pandemia. Evidentemente hay dependencias hacia una postura a los entornos virtuales. Está mal. Yo creo en lo mixto, en lo equilibrado. Entonces yo sugiero a todos siempre esa sinergia entre lo presencial y lo virtual. Pero hoy no podemos realizar esa situación, por lo menos durante un mes y quizá más, no sabemos hasta cuándo. Mientras tanto, no nos queda que explorar ciertas herramientas que desarrollen las habilidades de nuestros estudiantes. Perfecto. Bueno, creo que ya vamos terminando con esto para ir dentro de lo que usted ha manejado, ¿no? De los 45 minutos nos hemos pasado, pero es más que nada por el tema de las respuestas. Estamos viendo una buena retroalimentación de las personas que están acá con nosotros, ¿no? Quiero darle paso también al capitán Millán, que es el jefe de las carreras tecnológicas, para que pueda dar también su opinión sobre esto y cerrar un poco ya este interesante webinar que hemos tenido, ¿no? Capitán Millán, por favor, le doy paso. Bueno, muy buenas noches a todos. Inicialmente, quiero felicitar y agradecerle al docente ingeniero Jaime Zambrana Chacón por compartir con nosotros sus conocimientos, por hacernos ver de otra manera la educación virtual en estos tiempos difíciles para todos nosotros, para todos los bolivianos. Y bueno, comentar también que para nosotros como carrera, al igual que lo que usted mencionaba, nos corresponde asumir también un reto en estos tiempos, ¿no? Que es de incentivar y seguir capacitando a nuestros estudiantes en todo lo referente a la educación virtual. O sea, bien sabemos que distintos sectores de la economía hoy por hoy han quedado paralizados por esta pandemia, ¿no? Y que el sector educativo más quede paralizado, bueno, son daños irreparables. En ese sentido, considero y se ha visto que la Escuela Militar de Ingeniería ha puesto a disposición de toda la comunidad estudiantil estas plataformas para que nosotros le demos el uso correspondiente y podamos sobrellevar esta etapa difícil. De esa manera debemos incentivar y apoyar a los estudiantes, a los docentes. Debemos demostrar un espíritu de cuerpo también, porque para todos nosotros es nuevo también, para la mayoría, la educación virtual. Quizás discrepo un poco con el ministro Cárdenas, ¿no? De que sí o sí o no puede reemplazar a la educación presencial. Hoy por hoy y dentro de la globalización también se ha visto que la educación virtual da muchas herramientas que pueden ser bien aprovechadas, especialmente en las carreras tecnológicas como son las nuestras, que llevamos, o sea, me refiero a ingeniería de sistemas, ingeniería mecatrónica e ingeniería de sistemas electrónicos. Ante la necesidad, bueno, se han presentado montones de plataformas y opciones, como usted nos hizo conocer, que es de acuerdo al uso que le dé uno para poder llegar al estudiante. En este caso es el producto nuestro y el trabajo y sacrificio de todos nosotros, son nuestros estudiantes, que entregaremos a la sociedad profesionales capaces y con un plus más en este caso, porque bien sabemos que ya la educación posgrado se la recibe o se la lleva de manera semipresencial, de manera virtual, porque ya el profesional pues trabaja y tiene que adecuar su tiempo de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, lo rescatable tal vez de este tiempo difícil es también que nuestros estudiantes van a tener ese plus. Y nosotros debemos continuar en este trabajo, debemos apoyar, debemos interiorizarnos, y es una capacitación continua que debemos realizar. No podemos descuidarnos un solo momento y mantenernos actualizados.
Bueno, nuevamente, ingeniero Zambrana, felicitarle a nombre de la carrera, los estudiantes también estamos muy satisfechos por la labor que usted realiza y desearle pues lo mejor, la bendición de Dios, que pase todo este tiempo difícil de una vez y continuemos adelante con nuestras actividades académicas. Yo no tengo nada más, licenciada Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán. Gracias a toda la carrera de Ingeniería de Sistemas de la EMI. Y por supuesto, agradecido con usted, capitán, por la oportunidad. Y un aplauso, una palmadita para Helen, que me olvidé de felicitar.